Les damos la bienvenida, amados hermanos, en esta tarde de bendición para traer el último mensaje de la serie de las charlas inteligentes. Hoy vamos a cerrar el ciclo de charlas inteligentes con la charla número 15. Hoy quiero, de parte del Eterno, dejar establecido cuál es el propósito de nosotros poder venir a las raíces hebreas. El mensaje del día de hoy se llama Raíces Hebreas, una oportunidad. Las raíces hebreas son una oportunidad, por no decir la última oportunidad, porque sería demasiado ostentoso de mi parte decirlo. Sin embargo, les voy a comprobar que es así. ¿Una oportunidad para quién, pastor? Esto es una oportunidad para la cristiandad. Y vamos a entender quién es la cristiandad. Las raíces hebreas no vinieron ni fueron establecidas para dividir los ministerios, sino para llevar a los ministerios cristianos a un nivel superior de entendimiento, conocimiento, unción, obediencia y por tanto gran bendición al pueblo de Dios. Eso es las raíces hebreas. ¿Qué son las raíces hebreas, hermanos? Muy bien. ¿Qué son las raíces hebreas, hermanos? Es ostentoso, pero si tú tienes el talento bíblico para demostrarlo como lo vamos a hacer hoy, usted se lo puede decir. O te agarras de las raíces hebreas o no vas a ver la bendición de Dios. Uy, pastor, pero muy bravo. Y ya hay segmentos de la humanidad probando que el famoso mensaje de prosperidad no existe. ¿Qué van a hacer los predicadores que le predicaron por décadas prosperidad a Puerto Rico? Están como las avestruces, con la cabeza entre la tierra, trágame tierra, porque esa prosperidad no llegó. Y la semana pasada hablábamos de algo importante, que la prosperidad es el resultado de la obediencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar esa obediencia y santidad para que el Eterno traiga la bendición. No quise decir en primera instancia la última oportunidad. ¿Y por qué atrevernos a decir que es la última? Lo vamos a ver más adelante, porque vamos a tener que tocar la historia bíblica para poder entender que esa es la última oportunidad. Y ojo, es la última oportunidad para ir a un nivel superior de conocimiento y por lo tanto un nivel superior de bendición. Y ahorita lo vamos a demostrar, porque para eso está la historia y están los documentos que nos cercioran de que esto es una realidad. Quiero hablar y proponer hoy acerca de este concepto tajante de las raíces hebreas como la última oportunidad que el Eterno le ha traído al cristianismo, a la cristiandad. Debemos conocer lo anterior. Si yo estoy diciendo es la última oportunidad, entonces yo les tengo que decir, bueno, entonces ¿cuáles eran las primeras? Tengo que hacer una referencia histórica para que usted diga, espérate, que lo que está diciendo ese predicador tiene sentido. Eso es la última oportunidad que Dios le está dando al pueblo de Dios para que vayan al único nivel que le falta al pueblo cristiano. Que el Eterno, vamos a orar, porque el mensaje que traigo es trascendental. Las personas que vean este video, donde quiera que lo vean y cuando lo vean, pueden encontrar la bendición más grande de sus vidas a través del video de hoy, con la ayuda del Eterno. Por eso quiero orar. ¿Me acompañan? Padre celestial y glorioso, yo te doy gracias en esta hora en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Yo te pido que yo solamente sea un canal por donde tus palabras, corroboradas por la historia y por la palabra tuya, la Biblia, hagan una mella, una marca especial y siembren una semilla poderosa en el corazón de aquellos que puedan ver este video, que puedan tener este mensaje que hoy impartimos
desde esta comunidad. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, yo te pido, Padre eterno, que tú despejes la mente de mis hermanos y quites de ellos todo emocionalismo, todo sistema, Padre de la gloria, almático, toda condición, Padre, que no les permite o no les ha permitido recibir las promesas de bendición que tú tienes para nosotros. En el nombre de Yeshua, que si mis palabras son de hombre, yo te suplico que caigan en tierra seca y que no traigan fruto a la vida de tu pueblo. Pero si mis palabras provienen de ti, yo te suplico que caigan en corazones dispuestos para que el fruto sea abundante en ellos, en sus familias, en sus comunidades, en sus ciudades y en sus países. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yad Hei Bahei, Yahweh Sebaot, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim poderoso de Israel, el que ha sido, es y seguirá siendo la roca de nuestra salvación, el Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria al Eterno. Debemos conocer las anteriores oportunidades que Dios le dio a su pueblo. El pueblo de Yahweh fue elevado a otro nivel. Cuando él tuvo a bien pensar en Abraham, para de Abraham levantar un pueblo, él ya tenía toda la idea clarita. Él ya sabía para dónde iba a llevar a ese pueblo. Y él decidió coger a ese pueblo que se llama Israel y levantarlo por encima de todas las naciones. Este es un mensaje para los creyentes en Jesús el Cristo. Toda persona, sin importar la religión, sin importar la iglesia, sin importar la denominación, que conoce y cree en Jesús el Cristo, este mensaje es para él. El nombre original de él es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, nombre original de nuestro Redentor y único Salvador. Este mensaje no lo puede recibir el que no sea linaje de Dios. Muchas personas que me puedan estar escuchando, viendo a través de la internet o ustedes mismos, si usted no es linaje de Dios, pastor, y es que la Biblia exige eso. Claro, en Hechos 17:29 dice: siendo pues linaje de Dios, no podéis asemejar la divinidad a. Si usted quiere aprender de la divinidad del Dios de la Biblia, usted tiene que ser linaje de Dios, un hijo de Dios. ¿Y cómo se es hijo de Dios? Eso se lo explico otro día. Hoy le hablo al linaje escogido de Dios. Y debemos hacer una reseña de los últimos siglos, desde que empezaron los conceptos cristianos al día de hoy. Todos conocen la historia del primer siglo, más o menos lo que pasó cuando vino el Mesías, y luego lo que sucedió con estos discípulos hasta el año 325, que apareció el famoso personaje Constantino. Pero yo quiero empezar a hablarles a ustedes de la reseña histórica desde la Edad Media. Porque a mí lo que me compete el día de hoy es que, para cerrar este ciclo de 15 enseñanzas, es que el pueblo que me está siguiendo y el mensaje que estamos predicando de raíces hebreas les quede una constancia de que se les informó de esta preciosa oportunidad. Ustedes saben que en la Edad Media, promedio del año 1500, aparecieron dos personajes importantísimos: el famoso Lutero y después Calvino. Pero quiero hablar de los conceptos de reforma que ellos hicieron. En el año 1500 se habló del concepto de la reforma protestante, es decir, unos curas católicos que protestaron al sistema católico y fueron expulsados de ese lugar, y se crearon dos vertientes: la reforma protestante y la reforma radical.
En la Reforma Protestante están los luteranos, o sea, los que seguían a este señor Martín Lutero. Y por el lado de Calvino se crea la Reforma Radical y se conoce como el movimiento calvinista. Y aparecen otros que no dan el nombre de quien los forma, pero se conocen como los anabaptistas. Anabaptistas. Me imagino yo que sería alguna señora Ana. Y se desprenden hasta el día de hoy esos movimientos. 600 años. 500, casi 600 años de historia, se las voy a resumir en minutos. De los luteranos nacen los anglicanos, y esos anglicanos todavía hasta el día de hoy hay líneas anglicanas. Del calvinismo, por el otro lado, aparecen el presbiterianismo y las iglesias reformadas. Y por el lado de la última que hablé, de los anabaptistas, hasta el día de hoy se cruzan en los años 1600 los famosos puritanos separatistas. También ramas protestantes, pero tenían esos nombres. Ya en los años 1600 empiezan una serie de denominaciones que hasta el día de hoy usted las conoce. En el año 1600 surgen los baptistas, que hoy los conocemos como bautistas, los baptistas. Y al mismo tiempo, por la línea presbiteriana de Calvino, aparecen los congregacionistas. No trate de anotar esto, es mejor que vea el video grabado porque usted este mapa no lo va a hacer facilito, pero está en la internet y se los puedo mandar. Resumen un cuadro muy bonito de eso. Pónganme en atención que lo único que yo quiero es que constaten que lo que yo estoy hablando es historia y está ahí. Yo la historia no la puedo cambiar. La historia tiene un registro y está en los libros. Y usted puede ir a buscar ese registro. En los años 1600, tanto, quizás 20, 30, aparece el pietismo. El pietismo. Y en los años 1700, los metodistas. Cada vez que yo nombro un grupo de estos, ha seguido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ese tipo de pensamientos están. Por el lado calvinista, no hay más surgimiento de otros pensamientos. Todos vienen a raíz de los pensamientos del anglicanismo luterano, que es el que tomó hegemonía en muchas de las doctrinas cristianas. En el año 1700 algo surgen los adventistas. Los adventistas tienen un cruce interesante con los anabaptistas. Y en los años 1800 aparece un movimiento que se llamó Movimiento de Santidad. Entre los tiempos en que se fundó el adventismo y los movimientos de santidad surgieron dos avivamientos. Diga conmigo, avivamiento. ¿Les es familiar la palabra avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Es un despertar religioso. Oído. Primero es un despertar religioso. Tendríamos que comprobar si fue un despertar espiritual. Y usted, cuando termine esta conferencia, usted dirá si eso fue espiritual o religioso. Es su decisión. ¿Qué es un avivamiento? Es un despertar religioso en un tiempo y en un lugar determinado. Y les voy a dar datos de algunos avivamientos. Conocido en la historia cristiana, entre 1730 y 1749 fue el primer gran avivamiento en los Estados Unidos, entre 1730 y 1740. En esa época era tanto el fogaje de la palabra que no se admitía ni siquiera la Navidad. Ni siquiera eso era pagano. Y eran expuestos inclusive a cárcel los que llegaran a celebrar esa fiestecita. El movimiento de la santidad desata un segundo avivamiento importante en los Estados Unidos entre 1790 y 1840.
el segundo gran avivamiento de los Estados Unidos, que traería como consecuencia, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, el famoso movimiento pentecostal. El pentecostalismo empieza a tomar vigencia en el año 1900 y de este pentecostalismo empiezan a surgir nuevos avivamientos. El primer gran avivamiento que tenemos registrado en Inglaterra se conoce como el avivamiento de Gales en el Reino Unido, justo en el año 1900, a través de estos conceptos pentecostales. Se reafirman, se confirman los movimientos pentecostales y empieza ese mover pentecostal del Espíritu Santo. Yo no estoy juzgando ningún sistema y quiero aclararles esto. Solamente estoy hablando de los sistemas religiosos que se han establecido hasta el día de hoy. Y es importante que las raíces hebreas que se están presentando ante la comunidad cristiana entienda por qué es una oportunidad maravillosa que el Eterno les está dando. Perdón, nos está dando. Lo hablo así porque yo ya la tomé. Yo ya tomé esa oportunidad y yo ya no miro atrás. El segundo gran avivamiento, muchos de ustedes lo conocen porque surgió en California y se conoció como el avivamiento de la calle Azusa. Entre el 1907 y 1910, 3 años de una serie de fenómenos pseudoespirituales donde se escribieron libros que acabaron de empujar el pentecostalismo al clímax de lo que hoy hay. Porque las instituciones pentecostales en el mundo y en los Estados Unidos son tan fuertes que inclusive hay tremendas universidades de su teología que son avaladas por los gobiernos, y es un privilegio ser teólogo de esas universidades pentecostales. Estos avivamientos, todos ellos buscan algo, y es aseverar que ese es el último avivamiento de la iglesia. Todos, cuando están clamando por ese avivamiento y todos anhelan el avivamiento y gimen por ese avivamiento, es para ya decir: este es el momento de la explosión espiritual y el Mesías viene pronto, o el Mesías está a la vuelta de la esquina. Es más, este avivamiento va a traer al Mesías. Ese es el pensamiento cuando se establecen los conceptos del avivamiento. Y estoy hablando del pueblo cristiano, los que se derivaron desde el año 1500, Edad Media, hasta el día de hoy. Pero por otro lado, el pueblo judío ortodoxo piensa similar. ¿Cómo así? Sí, el concepto de avivamiento de ellos está basado en las palabras que coinciden con la postura ortodoxa, en el hecho en que cuando haya un completo retorno de todas las almas judías que hay en el mundo a Israel, y todas obedezcan unánimemente a la Torá en amor, en chalón y el bienestar, vendría el Mesías. ¿Eso qué es? Avivamiento. Simplemente que ellos no lo llaman avivamiento. Ellos llaman a ese fenómeno un concepto como la era mesiánica. Y quiero que sepan algo bien importante, que la era mesiánica ya empezó. Y no empezó por un concepto de avivamiento, porque los movimientos espirituales hebreos no tienen que ver con estos fogajes pseudocristianos. El bulto de gente, la cantidad de gente afuera, la multitud, la gente cayéndose por encima de las sillas, eso es avivamiento cristiano. Pero los conceptos judíos, ortodoxos, tienen que ver con un conocimiento de una historia religiosa basada en el cumplimiento de unas profecías que han venido paulatinamente diciendo: hoy se cumplió, hoy se cumplió, hoy se cumplió, hoy se cumplió. Y como conocen, ellos saben que solamente falta que se cumpla esta y punto, se acabó esto. Entonces, hay una gran diferencia en esos dos conceptos. ¿Dónde radica el concepto de unidad hebreo? En el ejad del pueblo, en la unidad, en la unidad.
Al centrarnos ahora en el siglo XX, y cuando hablo del siglo XX es porque apenas estamos empezando el siglo XXI, el siglo anterior a nosotros nos permite entender lo que va a pasar en este tiempo. Estamos en el 2017, 17 añitos de reflexión con lo que pasó el siglo pasado. Vamos a mirar hacia atrás, qué es lo que pasó en el siglo pasado y qué nos espera en los próximos años. Yo diría, ¿qué nos espera la próxima década? ¿Qué nos espera la próxima década? Debemos decir, somos hoy el resultado del evangelicalismo. Así se llama todo lo que hoy nosotros hemos representado en las iglesias. No importa la iglesia a la que nosotros pertenecimos hace meses, semanas, o las personas que nos visitan hoy para decir, ¿será que sí es por aquí? Pero tienen otra iglesia. Somos el resultado de ese movimiento evangelicalismo, cristianismo evangélico o protestantismo evangélico. Todos estos términos nos centran en lo que es el concepto llamado iglesia. Iglesia, concepto netamente griego, porque en la primera parte del libro jamás se habla de una iglesia, se habla de una keilá, que viene de la raíz kahal, que significa congregación. Congregación. ¿La congregación de qué? De Israel. Y desde el capítulo 19 de Éxodo se estableció la congregación de Israel, que fue todo un pueblo, 2 millones de personas alrededor del monte donde se entregarían las tablas y la Torá. Ahí estaba la Cajal de Israel, la congregación de Israel. Ese es el verdadero término. Entonces todos estos movimientos evangélico cristiano protestantes han terminado hoy en día de esas ramas en 40,000 denominaciones. 40,000, y cada una de ellas dice tener la verdad. ¿Cómo hacemos? Tin Marí de doping, títere mácara tutere, fue esta. ¿Qué vamos a hacer si son 40,000 denominaciones cristianas que dicen poseer la verdad? Estamos en problemas. Dígale al del lado, estamos en problemas. Cuando hablamos de 40,000 denominaciones, estamos hablando de vertientes de pensamiento cristiano protestantes. ¿Por qué estas palabras las debemos conocer? Son importantes porque en la Edad Media, en el año 1500, cuando empezó este proceso, el amigo Lutero primeramente y después Calvino desataron una profecía. ¿Cómo? Calvino y Lutero desataron una profecía. ¿Cuál? Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, y ahí sí los versículos anote, porque aquí tiene una información poderosa. ¿Qué pasó en Apocalipsis 17:1? Dice la voz profética del Mesías, porque esta fue la revelación de Yeshua que se manifestó al apóstol Juan. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 1 hablan de una gran ramera. La versión Pechita dice la gran prostituta, y cada una de las versiones de ustedes pues tendrá un nombre similar para esta institución. No estoy diciendo cuál, que la Biblia la llama la gran ramera. Y cuando está hablando del concepto ramera, tiene que ver exclusivamente con la prostitución idolátrica que siempre ha manejado. Porque el único Dios al que debemos adorar, dijo en el segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20: no tendrás dioses ajenos delante de mí,
No te harás imágenes de nada de lo que creas que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postraréis ante ellas ni las adoraréis, porque yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Eso es un mandamiento pesado, y ese mandamiento aplica a toda institución que no lo hace, llamada la gran ramera. Pero si yo salto al 5, me metí en problemas. Me metí en problemas y la culpa es de Lutero y de Calvino. Y que me perdonen lo que me están viendo por internet. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 se reprodujo la ramera. Dice así el versículo 5: también en su frente un nombre escrito, un misterio. La gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ya esta gran ramera es una ¿qué? Madre. Ahora, pastor, ok, yo le acepto lo de madre, pero yo cómo me doy cuenta cuáles son las hijas. Porque el versículo dice: la gran Babilonia, la madre de las prostitutas, la madre de las rameras. ¿Cuáles son esas hijas? ¿Cómo las reconozco? Ojo, y vuelvo y repito, no hablo de movimientos. No hablo de personas. Porque en mi familia todavía tengo gente que va a esa iglesia y los amo. Estoy hablando de un movimiento que va en contra de la palabra de Dios. Y es todo movimiento que tiene el título católico, apostólico y romano. ¿Por qué? Porque poseen ciertos rasgos que son los que nos van a identificar que realmente son hijas, que tienen el mismo ADN. ¿Por qué? Porque se parecen. ¿En qué se parecen, pastor? Les voy a demostrar a través de ciertos puntos si son hijas o no son hijas. ¿Por qué? Porque la mamá adora solamente en domingo, Sunday, el día del sol. Ese es su día de adoración. Solamente estoy hablando de los rasgos de la mamá. Usted solamente dirá: yo conozco algunas hijas que hacen lo mismo. Ese ya es su problema. Yo voy a hablar de la mamá y usted va a identificar las hijas. Segundo, guardan las fiestas paganas y las que establecieron los hombres. Usted toma sus propias decisiones. 3, cobran por todo servicio espiritual, tanto el bautismo, unos pesitos, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio es carito, y las misas para los muertos, esas sí son caras, y especialmente las que son cantadas. Sí, esas son caras. Porque solamente por entonarlo musicalmente vale más plata. Pastor, ¿usted me comprueba eso? Sí, porque a los 9, 10 años me tocaba hacer cola en esa iglesia para pagarle las misas a mi tío. Y yo sabía cuando la abuela le pedía una cantada o decía: no, solamente 3,000 pesos porque no hay para la cantada. Yo iba. Cuarto, y el tercero y el cuarto están muy relacionados, porque la madre cobra por indulgencias. Es decir, que para que los que se murieron en pecado puedan salir del purgatorio, hay que dar una platica, una finquita, una tierra o algunas moneditas de oro que usted tenga guardadas como un tesoro, porque eso va a liberar a esa alma del purgatorio. He conocido algunas hijas que cobran es bajo pacto y hacen pacto con las sanidades y los milagros. Y si usted entrega tanto, entonces el Eterno lo va a sanar o le va a dar aquello. Simplemente les ayudé para que comparen las indulgencias con las hijas, que es lo que están haciendo. Haciendo pactos. Y si usted da tanto, la sanidad viene. Por eso es que me meto en problemas. Comen de todo, porque ya fue limpio en el madero. O sea que el Mesías hizo lo que hizo y murió con el dolor que murió para cambiarle el ADN al marrano. Punto. ¿Sí? Todo ese sufrimiento era para que yo pudiera comer marrano. Interesante. Sexto, no se saben los mandamientos completos. Ojo, que los miembros de esa organización no se saben los mandamientos completos de Dios. Y el séptimo,
tiene que ver con el sexto, porque el único que se saben y que lo repiten inclusive altos jerarcas de las iglesias, tanto de la madre como de las hijas, y no está en la Biblia. Y uno les pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso no está en la Biblia. 8. Violan el cuarto mandamiento, guardar el Shabbat, pero los otros se deben hacer, a excepción de la mamá, que la mamá viola también el segundo. La mamá viola la idolatría y el Shabbat, pero se salen de la mamá y se quedan con la hija y solamente violan el Shabbat. Ya no violamos el segundo. 9. Velan a los muertos en sus templos y mantienen los osarios de los muertos dentro del templo o debajo del templo. Y la Torá dice que cuando tú estás en el templo del Dios de Israel, no puede haber nada muerto alrededor de él. Solamente quiero dar esos rasgos, pero es importante dejar estas reseñas y observaciones para que los que aman la verdad sean libres. Como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Diga conmigo el versículo de los $5,000. Diga conmigo. Juan 8:32 en Broward en el 2005 se convirtió en el versículo de los $5,000. Resulta que yo asistí a una congregación que vino la flamante idea del Espíritu de cobrar por cada versículo. Y empezaban a dar versículos desde $50, el que diera 100 le daban otro versículo, y los más aventados con plata, si daban 5,000, les entregaban Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar. Y lo digo públicamente porque es una verdad, y se lo puedo decir en su cara, que venden la palabra del Eterno. Negocian con la palabra del Eterno. La silla. Volvamos al evangelicalismo. Volvamos ahí. Ya me voy por otro lado. Volvamos al evangelicalismo cristiano protestante. Son movimientos transdenominacionales. Yo no sé por qué las palabras de esta enseñanza eran tan largas en la internet. Movimientos transdenominacionales. Quiere decir que una misma postura teológica puede abarcar varios tipos de denominaciones. Y ahorita lo vamos a ver. Son movimientos que, sin importar ese nombre que tengan, transdenominacional, obedecen, entre comillas, las mismas posturas teológicas. Ejemplo, la salvación es por gracia. ¿Conocen eso? Todas esas iglesias que se desmembraron desde el año 1500 al día de hoy, dicen que la salvación es por gracia. Y yo estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo que no es así. Pero el problema es que la salvación por gracia se divide en dos. ¿Cuál? Unos piensan que van a ser salvos, siempre salvos, porque la sangre del Mesías limpió sus pecados de ayer, de hoy y de mañana. Eso es lo que piensa el salvo, siempre salvo. Y los que piensan que la salvación se pierde son aquellos que dicen, si pecas, pierdes la salvación, pero siguen pecando. Y ahora te voy a explicar por qué todas ellas pecan. Sigamos. Segundo canon de fe teológico: la fe en Jesús de Nazaret. Perfecto, yo estoy de acuerdo con eso. La fe debe ser en Jesús de Nazaret, pero parte de la fe. Él es parte de una fe. Él vino a fomentar una sola fe. Ahorita vamos a ver todo eso. Tercera
postura teológica, la conversión bíblica, y todos dicen, no, la conversión bíblica es por el nuevo nacimiento. Todo el que se convierte es porque nació de nuevo. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que la oracioncita del frente ya es la salvación? Nosotros que conocemos el nuevo nacimiento podríamos decir, ¿será que así se recibe la salvación? ¿O de verdad tengo que aplicar el nuevo nacimiento? Cuarta postura, se descansa en la autoridad de la Biblia como la revelación de Dios a la humanidad. Ahí podríamos decir sí y no, y ahorita lo veremos. Y quinta postura de todo este gremio de congregaciones hijas de la Madre Superiora, se defiende la difusión del mensaje. Es decir, que este mensaje hay que contárselo a todo el mundo. Y se llama evangelización. Así no importa que esté distorsionado el mensaje. Lo importante es que mi mensaje distorsionado, como tú no sabes que está distorsionado, lo des. Es más, vuelvo a decir, estoy hablando del gremio, porque el mismo que manda a decir esa enseñanza, él no sabe que está distorsionado. Y se van a dar cuenta por qué. Existen en este momento aproximadamente 650 millones de fieles a estos pensamientos. Pastor, ¿por qué 650 millones si se supone que son 1.300 millones? Porque el restante son católicos, apostólicos y romanos. La cristiandad total está en 1.300 millones de personas aproximadamente en el mundo. Pero la base fundamental de ese censo está en el catolicismo. Y de ese 1.300 millones, 650 millones son de este tipo de cristianos que tienen esos postulados de fe que son verdaderos, pero hasta cierto punto. Es decir, las raíces hebreas lo que quieren es complementarles esta información para que se puedan limpiar de lo que está equivocado y hagan las cosas como lo pide el Dios de la Biblia. Por eso es una oportunidad. Mi mensaje no me interesa que tenga mella en las instituciones, porque no lo van a recibir. Pero yo no voy por las instituciones, yo solamente voy por el corazón de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las instituciones se pueden seguir llenando de gente, pero mientras que yo toque el corazón de una oveja perdida, la traigo a la verdad. Eso es lo que a mí me interesa, y la verdad tiene que caminar, la verdad se tiene que decir. Estos principios de fe, aunque difieren en su ejecución, bíblicamente van cambiando de denominación en denominación. Todas las denominaciones que les hablé hacen la salvación diferente. Hay quienes, por favor, pase al frente, cierren sus ojos, repitan conmigo, ya son salvos. Otros no, otros son más alineados y dicen, no, usted tiene que ir hasta las aguas del bautismo. Y el bautismo es en una coquita chiquita que está detrás del altar, donde se han bautizado 300 con unos pecados horribles, y me tocó en el mismo agua a mí. Me bañé con los pecados de los otros. Pero lo que quiero mostrar es que el problema está en su ejecución. Paulatinamente se va dando. Estos movimientos reformistas del protestantismo parten de esos famosos avivamientos. Donde hay bulto de gente, entonces eso es un avivamiento. Pero todos ellos tienen un común denominador: la manifestación. Voy a leerlo primero incompleto y después lo leo completo para no ofender. ¿Qué tienen en común estos famosos avivamientos? La manifestación de un arrepentimiento genuino. Yo sé que a ustedes les va a chocar esto porque ustedes ya tienen el oído formateado. Ustedes ya saben lo que es la verdad. Pero la gente que nos ve por la internet, yo sé que este mensaje les va a causar comezón en los pantalones.
y que uno solo de ellos diga: pastor, la prédica con la que usted cerró la serie de charlas inteligentes fue la que me dio la fuerza para tomar la decisión y dar el paso de obediencia a la palabra del Eterno. Eso es lo que queremos. Ese es el único propósito. Gente fuerte, gente valiente, que no le tema a los hombres ni a las instituciones, sino que hagan la voluntad de su Creador. Lo voy a leer así, ahora sí como yo lo escribí. Los avivamientos surgen con un común denominador: la manifestación de un supuesto arrepentimiento genuino del pueblo. ¿Por qué supuesto? Porque un verdadero arrepentimiento te lleva a la obediencia a los mandamientos, y eso jamás pasa en esos avivamientos. De la misma manera que los avivamientos cristianos de genuino arrepentimiento nunca llevan a esa institución a guardar los mandamientos de Dios, es igualito que la mamá en las fiestas patronales, que todo el mundo se emborracha y nadie se convierte. ¿En qué estás? En la fiesta de San Pedro y San Pablo. Ese era yo. Yo vengo de ese recorrido. Yo fui acólito y yo conozco todo eso. Y si por mi abuela hubiera sido Ana Rita, créame que yo hubiera sido cura. El primer avivamiento de Gales en el año 1900, el segundo avivamiento de Azusa en 1907 y 1910 fue al pentecostalismo al nivel de las masas. A todo el mundo tener esas manifestaciones pentecostales y decir que eso es el Espíritu de Dios. Eso fue lo único que pasó con esos avivamientos. Pero ninguno de esos movimientos recibió la revelación de que hay que volver al Shabbat, de que hay que guardar las fiestas del Eterno, de que hay que obedecer al Eterno en cada uno de sus mandamientos. Ninguno de ellos. Entonces, ¿quién los avivó? Y todo esto ha continuado hasta el día de hoy, con movimientos de milagros y sanidades, las famosas y llamadas la campaña. Hay que hacer campaña. Luego, bajo perfiles más bíblicos neotestamentarios, aparecieron los movimientos proféticos, apostólicos, profético-apostólicos, y lo volteamos apostólico-proféticos. Todos ellos son un común denominador. Los números para ellos es lo más importante, todo lo que se pueda contar, el fruto cuantitativo, pero nunca el fruto cualitativo. ¿Qué calidad de cristiano estoy formando? ¿Qué calidad de hijo de Dios estoy trayendo a la sociedad? ¿Qué hombre y qué mujer se está levantando porque realmente obedece al Eterno? Muéstramelo. No, todos son números. Todos son números. Todos son números. Si usted se atrevía a decir que cuando usted viene a los Estados Unidos usted es un número más, eso mejor dicho, como dice el pastor Germán, Rambo come chitos al pie de ese pensamiento. Usted es un número en esas iglesias, pero usted no es una persona que está siendo formada de adentro hacia afuera. Usted es una persona que si tiene algo afuera, entonces es bendecido, así esté podrido por dentro. Esto mueve hoy en día cifras astronómicas, hermanos. El famoso evangelio de la prosperidad. Muy lejos sería que lo pudieran pronunciar al revés, para que pudiera soportarse bajo el diseño de Yahweh, la prosperidad del evangelio. La forma correcta sería la prosperidad del evangelio. ¿Cómo hacemos prosperar el evangelio de la verdad? ¿Cómo hacemos para que este evangelio veraz, verdadero, llegue a los 4 rincones de la tierra y podamos rescatar a las ovejas perdidas de Israel? Prosperemos el evangelio y no esperemos que el evangelio nos prospere a nosotros.
Vamos a analizar Efesios 2:20. Por favor, vayan a sus Biblias. Efesios 2:20. ¿Dónde fue que yo marqué Efesios 2:20? ¿En cuál de estas Biblias? En esta. Efesios 2:20. ¿Lo tienen, amada congregación? Espera otro momentico, que solamente escuché 4 amén. Eso. Yo quiero que todos lean este versículo, y si lo pueden marcar, márquelo, porque este versículo nos va a hablar clarito a partir de este momento. Ahora sí empieza la prédica. Lo otro era pura introducción. Efesios 2:20. Estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los discípulos de Yeshua. Y de los profetas. ¿Cuáles profetas? Ojo, no me vayan a decir que los de este tiempo. O me vayan a decir que no, el profeta, no, la profeta. No me hablen de eso. Jeremías, Isaías, Zacarías, pero el más importante de todos, Moshe. Uno de los primeros profetas más elevados, porque antes de él, Abraham fue profeta. El profeta Abraham, dice la escritura. Yo tengo que basar mi fe en esos profetas, no en los profetas de hoy. Ojo que me estoy ubicando históricamente, no estoy ofendiendo a personas que piensan que tienen el llamamiento profético. Ojo, porque toman las cosas de manera personal y ya mañana no vienen. O el otro, ay, es que usted, no. Estoy hablando de un fenómeno de movimiento. No son los profetas que prometen casa, carro y beca, y que utilizan Hebreos 11:1 diciendo: es pues la certeza del BMW que espero, las llaves que ya tengo en mi mano. No, señor. Eso se llama negociar con la palabra de Dios. Y esos ministerios hoy están temblando desde los mismos cimientos, y es el pueblo cristiano que el Eterno está tocando en su corazón para que vengan a la verdad. Esos ministerios hoy tiemblan porque la gente sabe que hay una verdad que no les han predicado. Efesios 2:20 dice: estando edificados sobre el fundamento de apóstoles y de profetas, siendo la piedra angular de ese edificio Yeshua el Mashiach. Ok, ese Yeshua es nuestra roca. Es nuestra roca. Ahí se levanta el edificio. Pero ¿cómo lo levantamos? Con el conocimiento profético y apostólico. Pero los profetas, amado hermano, son los nombres que están en la Biblia, y los apóstoles son los discípulos de Yeshua. Sobre esas palabras de ellos edificamos un poderoso edificio para la gloria del Eterno. Basado en eso, entendemos. Me voy a parar espiritualmente sobre la roca, Yeshua. A mi mano derecha el concepto profético, a mi mano izquierda el concepto apostólico. ¿Qué enseñaban los profetas de la Biblia? Obedecer los mandamientos de Dios. Para eso fueron creados. Obedezcan los mandamientos de Dios. Vuelvan a los mandamientos de Dios. Se han olvidado de las palabras de obediencia de Dios. Vuelvan a Dios. Y se hacían matar por eso. A uno de los que le fue duro fue a Jeremías. Y ahorita vamos a hablar de don Jeremías. Jeremías es un profeta importante que tenemos que hablar. Y por este lado, apóstoles, hombres que el Mesías escogió
puntualmente, de manera especial, que no estuvieran contaminados del sistema religioso de la época, para poder ponerlos a producir el mensaje correcto, solamente para ir por un pueblo: las ovejas perdidas de la casa de Israel. No iba a ir por los judíos, porque no era el tiempo de ellos. A los mismos judíos, que les dijo: yo tengo otro rebaño que no son ustedes, y yo tengo que ir por ese rebaño. Y en Mateo 15:24 dice: ¿cuál es el rebaño? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no vine por lo sano. Ustedes están sanos porque tienen la Torá. Yo vine por lo que está enfermo, por lo que se fue, por lo que perdí en el año 722. Y después de ese año, todos los hijos míos que se han ido a la dispersión, yo vine por ellos. Cuando yo uno Efesios 2:20 con profetas y apóstoles, toma sentido Apocalipsis 14:12. Esta es la perseverancia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios, lo que decían los profetas, y la fe en lo que enseñaban los apóstoles. ¿Qué es un verdadero santo que camina en perseverancia? Que oye la voz del profeta: vuelvan a mis mandamientos, y reconocen la fe en el Mesías Yeshua, el que murió en el madero. Estamos parados sobre la roca que es Yeshua, y me edifico sobre la obediencia a los mandamientos que predican los profetas de la antigüedad, y respeto la memoria de aquel que murió en el madero para darme salvación y vida eterna. ¿Estamos? ¿Me siguen? Ok, ¿por qué es importante esto? Porque ahora nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Cuando estaba desarrollando esta prédica, yo tengo que estudiar, pero me toca estudiar en vivo y en directo. ¿Cómo así? Me toca interactuar con los que tienen el pensamiento del que les hablé, el pensamiento grecorromano. Y tengo un hermano, y ojalá me esté viendo por la internet, porque lo invité. Yo le dije: sabes que las palabras de esta semana yo las voy a utilizar en la prédica. No voy a decir tu nombre, pero tú te vas a dar cuenta que estoy hablando de tu forma de pensar. Yo tenía susto que viniera, retado, porque ese es capaz de que se pare en mitad de prédica y quién sabe qué me dice. Pero se perdió la oportunidad. Esta fue la última oportunidad. Me gusta hablar con él, porque es cuando más aprendo. Porque es un hombre que ama al Mesías, lo ama, y defiende muy bien lo que le han enseñado, y las posturas en que tira los pensamientos del Brit Haracha del nuevo pacto. Wow. Entonces me pone a mí en esa pauta de cómo voy a demostrarle a él que le falta volver a la Torah. Porque toda la información que le metieron a esa mente en los mismos años que yo me convertí, porque él llegó a la congregación en la época en que yo me convertí, hoy han hecho de él un hombre estructurado en la fe cristiana. Pero no puede obedecer los mandamientos, no puede. Porque ya le enseñaron y tiene marcado en su mente que todo lo hizo Yeshua en el madero. En Jesús está completo. Pero para mí es importante. Entonces le traje apartes de la charla con él, y yo le pedí permiso. Yo le dije: yo voy a hablar de eso, no voy a decir tu nombre. Tranquilo. Vamos a estar desarrollando un ciclo posterior a este de las fiestas. Muy importante eso. Los hermanos que me ayudan a mí con estos videos, vamos a ponerle a todos los videos de charlas inteligentes T1, como temporada 1. Me estoy volviendo muy Netflix. Y a las que vienen, que van a ser las fiestas de Yahweh, T2, temporada 2. Mucho Netflix. Él me decía, volvamos al tema con el hermano. Empezamos a discutir acerca de las posturas que siempre estamos defendiendo en las raíces hebreas. Que el pueblo que fue bañado por la sangre del Mesías tiene que volver a los mandamientos. Y él, que no. Y lo defiende desde su postura de manera supremamente inteligente. Diría yo que es un buen teólogo. Vamos a analizar el raciocinio grecorromano de él.
un hombre que es buen cristiano, lo considero así, pero que está marcado por el pensamiento occidental de la iglesia evangélica protestante cristiana. Él ama a Jesús, tiene una hermosa familia, ojo, cualquiera de los que obedece Torah aquí, o muchos, perdón, de los que obedecen Torah, quisieran tener la familia en obediencia que él tiene. Hay para todo el mundo. Yo le tiro a él, pero también le tiro a usted. Porque los criticamos mucho. Que porque ya tenemos la Torah. Oh, yo obedezco Torah. La Torah es para la casa primero. La Torah es para cuidar a la esposa y a los hijos, para bendecir el hogar. Eso es la Torah. Y ese hombre tiene una familia de Torah. Es una hermosa familia que ama a Yeshua, pero ya no se congrega. ¿Cómo así, pastor? Sí. Eso es lo que le está pasando a un gran porcentaje de esos 650 millones de creyentes en Jesús. Ya no se congregan. ¿Por qué? Porque han visto cosas que no encajan y han visto hombres que no cuadran con el mensaje que predican y se mantienen saltando de iglesia en iglesia desde hace 16 años aproximadamente. Entonces la última vez que me reuní con él fue en una pizzería. Esa era la iglesia. Charlemos aquí comiendo pizza. En nuestras discusiones de quién tiene la razón, porque esa es la discusión de él y yo, quién tiene la razón aquí, no solo me envía pasajes bíblicos muy buenos, porque es acertado con su teología, pero entendidos y definidos desde ese pensamiento que yo también defendí años atrás. Lo que te pasó a ti el lunes, pastor Jorge. Yo me gozaba viendo al pastor Jorge Loaiza enseñando Gálatas de manera contraria a como lo enseñaba antes. Porque cuando era pastor cristiano, teólogo, hijo de pastor, ¿puedo decir todo eso? No, lo pueden editar. Ah, no, aquí no. Él se aprendió la carta de los Gálatas bajo pensamiento grecorromano para decirle a la gente que no debía guardar mandamientos. Pero al Eterno le plació tocarlo y sacarlo y desintoxicarlo por unos, ¿cuántos añitos? Un añito. Lo desintoxicó en un año. Y hoy predica que Gálatas es un documento netamente hebreo que defiende la Torá y el mandamiento. Él también, aparte de versículos, me envía pensamientos y conclusiones teológicas de hombres muy famosos de los últimos siglos, de todos estos movimientos que yo les hablé al principio, con un pensamiento netamente evangélico, protestante, cristiano, pero que son famosísimos. Entonces usted ve en las redes sociales tremenda frase cristiana y abajo el nombre del teólogo pastor que predicó eso y lo enseñó y se quedó famoso. Pero vamos a analizar si esa fama es veraz con la escritura. Y no quiero hablar del hermano que falleció, porque ya falleció. Simplemente de eso está inundada la información de gente que él mismo me dice: no, entonces tú vas a derribar el pensamiento teológico de grandes hombres que existieron. Sí, lo voy a derribar si va en contra de la palabra. No me asusta el nombre de nadie, yo solamente le temo al nombre de Yahweh. Créame que yo me meto en problemas. Por eso no salgo de casa. Y el que conoce mi dirección, por favor no la comparta. Voy a citar una de las frases que me envió. Él cerró con una foto lo más de bonita de un tal R.C. Sproul. ¿Lo conocen los profesores de teología, los grandes? Dice: si distorsionamos el evangelio, esa distorsión influenciará y afectará todo el resto de lo que creamos en la fe cristiana. R.C. Sproul.
Vuelvo y se los leo porque es importante. Profundo para el pensamiento grecorromano. Vuelvo y se los leo. Si distorsionamos el evangelio, esa distorsión influenciará y afectará todo el resto de lo que creamos en la fe cristiana. Y por esa frase y por todo el trabajo que hizo, porque quiero que sepa que era predicador, escritor, teólogo del nuevo movimiento reformado en los Estados Unidos, y falleció apenas el 14 de diciembre del 2017 aquí en Florida. Fue ordenado como pastor en la Iglesia Presbiteriana de América y fue fundador de un movimiento que se llama Legionnaire, como legionarios. Legionnaire. Él fue el fundador de eso. Entonces es un hombre muy respetado en el gremio cristiano y yo no lo estoy respetando. Pero sus palabras y las que dejó anotadas las filtro a través de la palabra a ver si son verdaderas y son reales. Y vuelvo a decir que con estos puntos que estoy tocando no quiero denigrar del trabajo de nadie. Quiero exaltar la verdad de lo que hoy se defiende como religión cristiana. Estoy haciendo hincapié en conceptos que vamos a definir o como verdad o como mentira. Yo no puedo negar que él es catalogado como un gran predicador, dice la biografía en internet y usted la puede buscar, R.C. Sproul. Las palabras que yo estoy escribiendo acá las saqué textualmente de la biografía de él. Finaliza con las siguientes palabras. Ahorita vamos a analizar cómo termina la frase anterior, pero aquí termina diciendo, leo textualmente: honraremos a R.C. mejor llevando a cabo su misión para ayudar a la mayor cantidad de gente posible a comprender el carácter de Dios, oído, y descansar solo en la fe en Jesucristo. ¿Me entendieron el ejercicio que hicimos de Efesios 2:20? Donde nosotros debemos ser edificados sobre lo que dicen los profetas y lo que enseñan los de la fe en Yeshua. Pero él se atrevió a establecer, o los que escribieron ese honorífico mensaje, que a él lo van a ayudar dándole a la gente, a la mayor cantidad de gente posible, a comprender, ni siquiera decir, a que ellos comprendan el carácter de Dios, que hay que descansar solo en la fe en Jesucristo. ¿Es bíblico o antibíblico? Porque la escritura dice que yo descanso en los profetas y en los apóstoles. Y Apocalipsis 14 dice que un santo es el que guarda los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. No solo la fe en Yeshua. Es un error. Es un error. Por más famoso que sea y por más buenas obras que haya hecho, está enseñando un error. Y pasa como los cantantes, que cuando se mueren es cuando más venden. Ay, se murió fulano, no, comprarle el LP, que ese es el único recuerdito que nos va a quedar. Como si cuando la persona se muere tomara una proyección mucho más trascendental. Eso es un error decirlo, porque está rompiendo con Efesios 2:20. Nosotros debemos ser edificados en los dos fundamentos, siendo la roca el Mesías, pero levantándonos en la información de los profetas que enseñaron a guardar los mandamientos de Dios, y la fe en Yeshua. Ahora, cuando yo vuelva a la cita primera que dije, si distorsionamos el evangelio, esa distorsión influenciará y afectará todo el resto de lo que creemos en la fe cristiana. Pues claro, ya está afectado este mensaje, porque nosotros no debemos predicar la fe cristiana, nosotros debemos predicar la fe de la Biblia, y la fe de la Biblia es hebrea. Gústele al que le guste. Este documento católico, este documento cristiano, este documento mesiánico, todos tienen un original hebreo. Y la fe es hebrea. Y así se debe respetar la fe de la Biblia, bajo el pensamiento hebreo.
Todo el que piense diferente a este proceso bíblico donde se desestima la primera parte del libro ha caído bajo la teología del reemplazo. Esa es la verdad. Teólogos de reemplazo. Una sabiduría magistral y una demagogia detrás de un micrófono y en un púlpito para poder desintegrar la verdad de la palabra de Dios. Y será más aplaudido y más seguido y más buscado si logra comprobar que las palabras de Dios ya caducaron, que eso ya no hay que guardarlo, que eso ya no es para el pueblo de Dios, que eso era en la antigüedad y para los judíos. Sal de ahí, pueblo mío. Sal de todo lugar donde están denigrando de mi Torá, donde están hablando mal de mis mandamientos y donde no me tienen en cuenta a mí, que soy el único Dios verdadero, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sal de ese lugar, hijo mío. En esta misma búsqueda, buscando acerca de este señor R.C. Sproul, encontré una nota de Albert Mohler, teólogo y presidente del Seminario Bautista de Louisville. Ha sido uno de los grandes defensores del cristianismo histórico de nuestros tiempos. Del cristianismo histórico. Es decir, que tienen toda la razón porque su base histórica parte solamente del cristianismo. Y el cristianismo se dio en el año 325. Desde ahí parte su historia. Pero resulta que este libro no tiene 1800 años de historia. Este libro tiene 6000 años de historia. Por su información y por su escritura, tiene 3600 años de escritura. Es tu decisión. Si vas a obedecer la teología de 1800 años o vas a defender la teología de 3600 años que solamente un pueblo ha guardado, y es el pueblo judío, de manera correcta. Así no crean en el Mesías, no es problema de ellos. Yeshua les puso un velo, dice la escritura, y él pone y nadie quita, y él abre y nadie cierra, y él cierra y nadie abre. Entonces ellos no tienen la culpa de no poder ver al Mesías Yeshua. Es un plan hasta que entremos todos nosotros. Déselo fuerte, amada hermana. Hermana Ibe, ¿cómo hago para dar un mensaje sonriente así? No puedo. Esa historia la tenemos que analizar. Hace 1800 años, Constantino. Hace 600 en la Edad Media, Lutero y Calvino. Y yo no sé, pastor, averígüeme quién es Ana Baptista, si era una señora, yo no sé, no encontré. ¿Dónde queda la defensa del mensaje histórico de toda la Biblia? ¿Dónde queda? Si la Biblia tiene más antigüedad, solamente en un lugar, solamente en un pensamiento, solamente en la oportunidad, la ventana que hoy se abre a la cristiandad y se llama las raíces hebreas de la fe bíblica. Solamente en ese lugar encontrarán la respuesta. Y no estoy hablando de una institución, sino de un sistema de pensamiento. Pensar como piensa el pueblo al que se le entregó este documento, los hebreos, en la lengua original, en el tiempo de ellos. Yo les voy a proponer algo. Así como estudiamos a estos teólogos modernos y sabemos cuándo nació y cuándo murió y todo lo que dijo y cómo se volvieron de famosos hoy y cómo se respetan sus planteamientos, ¿qué tal si nosotros nos vamos a la Biblia y vamos a otro pensador e históricamente le preguntamos a un Jeremías? Preguntémosle a Jeremías
¿Cuál era el pensamiento de él cuando habló por voz de profeta las palabras de Yahweh en Jeremías 6:16? ¿Qué dijo? Pero cuidado, váyase a Jeremías 6:16. Pero antes de que lo leamos, yo quiero leer y analizar de esta Biblia católica la biografía de Jeremías. Pastor, ¿usted por qué habla tanto de la Biblia católica? Porque la Biblia católica tiene una ventaja muy grande, que como ellos nunca se preocuparon para que sus fieles la leyeran, nunca se preocuparon de cambiarla. ¿Por qué? Porque ellos predicaban así: Requiem eterna dona y dome, luz perpetua lucia Dei, Requiem cantim paz. La gente no sabía qué dijo el hombre, pero todo el mundo sabía que tenía que decir amén. Como no había forma de que ese pueblo estudiara las escrituras, nunca tuvieron en cuenta hay que cambiar la Biblia. Usted va a la Biblia de los mormones y está cambiada. Usted va a la Biblia de los testigos de Jehová y está cambiada. Usted viene a esta Biblia y tiene sus cositas. Esta tiene sus cositas, pero esta se despreocupó en el camino. Como no la leen. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amén, amén, amén. La verdad. Ah, sí, esta, gracias a Dios, la tengo desde hace tiempos, pero sí, está tostada en los salmos. Mire esta hoja, toda tostada, porque se abre en el Salmo 91 y ahí se queda, para que por ósmosis las palabras salgan y bendigan la casa. Por ósmosis. Vamos a leer lo que dice de Jeremías. ¿Qué dice la historia de este profeta? Reyes y generales se agitan en el escenario político, sacerdotes, charlatanes. Ay, cualquier parecido con la realidad de este tiempo no es mi culpa, está escrito acá. Por favor, por favor. Yo se la presto al final, yo solamente estoy leyendo textualmente el documento. Reyes y generales se agitan en el escenario político, sacerdotes y charlatanes proporcionan al pueblo la verdad que quiere oír. Guerras y hambre tienen postrados a los hombres. ¿Quién lleva adelante la misión de Israel, instrumento de Dios en el mundo? Dios. Entonces se busca a quien dará autoridad, no solo sobre Israel, sino sobre las naciones, para arrancar y destruir, pero para edificar y plantar. En una palabra, le encarga la misión de acelerar la historia. Este hombre será Jeremías, un muchacho de Anatot, descendiente de una familia de sacerdotes. Pues bien, Jeremías no solo pronunció los discursos que se hallan en el libro, sino que además vivió personalmente los acontecimientos como testigo de Dios. Cooperó con Dios. La palabra no nos debe asustar. En sus decisiones supremas que dirigen la historia, Dios obra en la historia mediante las obras, las palabras, los escritos y los rezos de muchísima gente, pero también impulsa fuerzas más profundas que sacuden la inercia de los corazones y hacen más fuerte entre los hombres en el afán de justicia. En estos campos que Dios se ha reservado, solamente cooperan en él esos pocos a los que conoció y consagró desde el vientre antes que nacieran. No sin razón, oído, no sin razón los judíos creyeron en tiempos posteriores que Jeremías, después de muerto, estaba delante de Dios intercediendo por ellos. Lo dice en segunda de Macabeos 2:14. El recuerdo de sus pruebas junto con el fin trágico del rey santo Josías. ¿Quién era el rey Josías? Un rey que después del reinado de Manasés, teniendo 8 añitos, recibió la corona de rey. Pero él no sabía gobernar de 8 años. Teniendo aproximadamente 17 o 18 años, el sacerdote fue a la casa de Dios y, arreglando la casa de Dios que ya no se usaba, encontró el rollo de la Torá.
Y fue y se lo llevó a Josías, que tenía entre 20 y 25 años, y le dijo: Josías, encontré este libro de Yahweh en el templo. Y le dijo Josías, el rey de Israel: ¿qué dice ese libro? Y fue tocado por las palabras de ese libro. Y dice la palabra que como Josías no hubo otro rey en Israel. Arrancó con la idolatría, acabó con el sacerdocio malvado, con todos aquellos que adoraban otras deidades, limpió la nación. Quizás no limpió el corazón del pueblo, porque limpiar el corazón del pueblo es muy difícil. Yo le puedo quitar el santito, pero no le puedo quitar el amor en el corazón que tiene por el santito. Pero no hubo otro rey como Josías, dice la escritura, porque obedeció la Torá de Yahweh. Y yo quiero que usted tenga delante de Dios el título como rey de Josías. Que diga el Eterno: no hubo otro como Wilfran, no hubo otro como Diego Jaramillo, no hubo otro como José Sánchez, no hubo otro que cuando encontró el rollo de la Torá implementó lo que decía el rollo de la Torá. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Rey. Abrieron muy discretamente la mentalidad hasta el momento triunfalista de los creyentes. La salvación se haría mediante las pruebas tanto del Salvador. Ojo, que aquí empiezan a tocar que las pruebas del Salvador iban a ser importantes, como del pueblo escogido. Ojo, que aquí vuelve y me cita Efesios 2:20 en la charla y Apocalipsis 14:12. Escuchen lo que dice el que está narrando. ¿Quién era? Jeremías. Esto no es bíblico, esto es del editor, un historiador que contó la biografía de este hombre. Y mire cómo dice: las pruebas tanto del Salvador como del pueblo escogido que guarda Torah. Incluso él anunció el anuncio por Jeremías de una nueva alianza, un nuevo pacto. Desencadenaría el orgullo y la seguridad fácil que el pueblo escogido podía sacar de la alianza del Sinaí. Recuerden que el pueblo judío siempre ha reposado en que su salvación está en guardar mandamientos. Y eso nosotros no lo vamos a cambiar, porque eso lo cambia el Mesías. Y nosotros tenemos la fe puesta en que nos salva ¿quién? El sacrificio del Mesías y la fe que ponemos en él. Eso no ha cambiado. Datos históricos, y aquí es donde yo quiero centrarme. El contemporáneo que leí ahorita se murió el año pasado. Descansó en la paz del Eterno el año pasado. Nacería por ahí en 1940, algo así. Él murió bien anciano. El otro también es de esta época, pero ahorita vamos a hablar de otro que no es de esta época. Estoy leyéndole a un hombre que forma parte de la historia de los profetas de Israel y que dejó la palabra de Dios establecida. Mire lo que dicen los datos históricos. Entre las últimas profecías de Isaías, en el año 690 antes del Mesías, y la vocación de Jeremías, cuando empezó su ministerio en el 626 antes del Mesías. Las palabras de Jeremías fueron en el 626 antes del Mesías. Diga conmigo: bien antiguas. Bien antiguas, hermano mío. Ojo con eso, porque esto depende que tu historia bíblica tome otro sentido y empieces a respetar las cosas que son del Eterno. Dice así: mediaban 60 años, de los cuales casi 50 corresponden al reinado de Manasés. Este hizo cuanto pudo para destruir la fe tradicional. ¿Qué hizo Manasés? ¿Qué hizo Manasés? Todo lo que pudo para destruir la fe tradicional. Pregunta: ¿era la fe cristiana? La única fe que existe. ¿Cómo dice el versículo de Efesios 4:5? Un Señor, una fe, un bautismo. Una fe. Solamente existe una fe, hermano. No existen dos fe, ni existen tres fe. Un Señor, una fe.
Y aquí está diciendo que él defendió la única fe tradicional, y era la fe de la Biblia, la fe hebrea. La fe bíblica, la fe hebrea. Esto lo dice en Segunda de Reyes capítulo 21. Después, en el año 640, un niño, Josías, subió al trono, y muy lentamente se reaniman las brasas de la fe. Subió un niño al gobierno, y a los 20 años, 25, reanimó el fuego de la única fe, de la fe de la Biblia. ¿Y cuál es la fe de la Biblia? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Entonces, ¿qué le enseñó al pueblo? Obedecer. Le enseñó al pueblo a obedecer, y ese es el mensaje que debe mantenerse fijo y firme en nuestras vidas. Es necesario leer un poco ese concepto de Jeremías para poder entender lo mismo que hablamos de Efesios 2:20, pero ahora sí podemos leer con entendimiento histórico Jeremías 6:16. En el año 626, él empezó a predicar, y lo que el Señor le dijo a él en Jeremías 6:16, vamos a ver si lo tengo aquí. Dijo, mira lo que dijo el Señor, año 626 antes del Mesías. Y nos tenemos que edificar sobre las palabras ¿de quién? De los profetas. Y dice, así dice Yahweh: párense en los caminos y vean, pregunten por las antiguas sendas. Pregunten por las antiguas sendas y miren cuál es la senda buena, y anden por ella y hallarán reposo para sus almas. Pero dijeron, no andaremos por ellas. En el año 626 viene la palabra del Eterno y le da una información a Jeremías y le dice, Jeremías, tienes que decirle al pueblo que tienen que volver, teshuvá, retorno a las sendas antiguas, a los senderos antiguos. La palabra sendero, la palabra camino es la misma palabra, y en hebreo es derek. Diga conmigo, derek. Esa es la palabra camino, sendero. Y el Mesías dijo, yo soy el derek, yo soy la emet y yo soy la hay. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la Torá. Pues eso era lo que le estaba diciendo Jeremías al pueblo: vuelvan a la Torá. Ese es el camino antiguo, la Torá. Y cuando tú vuelves al camino antiguo, encuentras la felicidad, encuentras la bendición y el gozo. Pero ellos dijeron, no caminaremos por ellos. Al analizar los comentarios históricos de los famosos grandes hombres teólogos de hoy, distan enormemente de lo que verdaderamente un hombre de Dios de la Biblia había establecido por boca del Espíritu de Yahweh. Dista grandemente. Hay un abismo del cielo a la tierra, de los planteamientos modernos a los planteamientos de los hombres de la Biblia. Y aquí es donde nosotros tomamos las decisiones. O lo hacemos a la manera de los hombres de hoy en día, o lo hacemos a la manera que dijo el Eterno a Jeremías: vuelve a la senda antigua, vuelve al primer camino. Cualquiera de los renombrados teólogos de este tiempo, aún los doctores en divinidades, hoy hay otro título, doctores en divinidades. A mí me asusta un título de esos, doctor en divinidades. Nos den el panorama histórico de lo que decían defender. El panorama histórico de ellos es muy corto. Yo prefiero el panorama histórico de 3600 años de escritura.
y no quedarme con 600 años de escritura, o si perteneces a una denominación y tienes la valentía de averiguar, bueno, ¿y cuándo fundaron esto? Ya tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión. ¿Cuándo fundaron esta denominación? Nosotros venimos de la línea tal y se va para donde yo le voy a mandar el cuadrito. A ver, el pastor dijo desde mi sesión. Uy, yo vengo de los anabaptistas. Con razón. Usted se va a dar cuenta de dónde viene. O de a dónde venía. Voy a leer de la católica Jeremías 6:16, como dice en la católica. Jeremías 6:16. Nunca voten una Biblia, nunca la voten. Si está buena, la guardan para hacer estudios y comparar versículos, pero si ya está muy viejita, se quema o se entierra. La Biblia no se vota porque ahí está el nombre del Eterno. Entonces usted está violando el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces no echen las Biblias a la basura, por favor. Las guardan y se queman o se entierran. ¿Qué dice en la católica Jeremías 6:16? Dice, así dice Yahvé. Recuerden que la católica es la que guarda todo mejor guardadito. Está la Yod y está la Vav. Le faltan solamente las Hei, porque como la H no suena, no hay problema. Yahvé. Y nosotros decimos Yahweh, porque hacemos la pronunciación más alineada al concepto hebreo, pero ellos la tienen correcta. Entonces dice, así dice Yahvé, vuelvan al punto de partida. Ay, Dios mío, gracias por esta Biblia, Padre. Vuelvan al punto de partida y pregunten por los viejos senderos cuál era el camino del bien. Síganlo y encontrarán la tranquilidad. Pero respondieron, no queremos ir por ahí. No queremos ir por ahí. No lo seguiremos. Eso fue lo que contestaron. Por eso no pudieron hallar tranquilidad para sus almas. Los que hemos encontrado este libro, hemos hallado la tranquilidad, la fe, el gozo, el bienestar y la alegría de tener al verdadero Dios. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Ya leí aquí. Vámonos para Primera de Juan 2:6. Ellos dijeron, no caminaremos por ella. Entonces Yeshua vino y dijo, no van a caminar por ella. Ok. Entonces yo me voy a hacer carne y yo voy a caminar por ella. Y le mostraré a un grupo pequeño cómo se camina por ella. Él vio que como no caminaban por ella, les faltaba un ejemplo. Y dijo, entonces yo voy a ir y yo voy a caminar por esa senda. Y les voy a dejar información para que entiendan que si yo caminé esa senda, el que me ama a mí y me sigue a mí, sigue mi senda. Primera de Juan 2:6. Cuando lo tengan me dicen amén. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Si usted dice que está en él, debe andar como él anduvo. Resulta que en Juan 8:12, y ahorita lo vamos a leer completo, nos dice que el que me siga no andará en tinieblas. El Mesías dice, aquí en Primera de Juan, dice, el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Pero en Juan 8:12 dice, el que me sigue a mí, no andará en tinieblas. ¿Cómo así que no va a andar en tinieblas? ¿A qué luz se refiere que me va a dar a mí para que yo no ande en tinieblas? Y lo tenemos que ver en el Salmo 119, 105. El Salmo 119 tiene una característica poderosa. Es el capítulo más largo de la Biblia, 175 versículos.
Y de esos 175 versículos, todos, uno por uno, habla de la Torá, la ley de Dios. ¿Por qué el salmo más grande, el capítulo más largo, con 175 versículos, versículo por versículo, repite que solamente es en la Torá, en la Biblia, en la ley de Moisés, donde está el camino de la salvación? ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino, y luz en mi sendero, y luz en el derek. En el Salmo, yo te garantizo, hermano mío, que David, que fue el que escribió la mayoría de los salmos, solamente pensaba en una cosa, porque era un mandamiento, y era leer la Torá. A él le tocaba uno extra, y era, como rey, tenía que escribir la Torá. Él tenía que escribir un rollo de la Torá. A esa luz él se refería. Lámpara es a mis pies tu Torá y luz en mi camino. El que no tiene la Torá no tiene la luz, y el que no tiene esa luz anda en tinieblas, y el que anda en tinieblas va a caer al hueco. Ahora sí leamos Juan 8:12 completo, porque ahora viene un descanso para el alma. Juan 8:12 dice: nuevamente Yeshua les habló y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará para sí la luz de la vida eterna. Mire qué hermoso el detalle del Mesías Yeshua, de ver a un pueblo que él amaba, que le decía: no andaremos por ahí, no vamos a andar por ahí. Y no andaron. Entonces él se hizo carne. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 dice: y la palabra se hizo carne. Por eso él era la luz del mundo, porque la palabra es la luz. Y por eso dice que la luz vino a los hombres, pero no, los hombres no le conocieron. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y pudimos ver la gloria de aquel que es el camino, la verdad, la vida. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Voy a leer primero el 29 y después leo el contexto para que el espíritu de nosotros hoy se vivifique. ¿Saben por qué? Porque usted vino hoy a recibir una inyección de machiamicina. Usted se va a ir lleno del Mesías hoy. Usted va a entender que el regalo que se le dio a usted hoy, al entender que ese que derramó su sangre en el madero es la puerta que te entró al mundo de la luz de la vida eterna, y que en esa luz se camina en luz, y que la única manera de caminar en luz es con la Torá, con el mandamiento, porque si no, entonces eres un gato que te gusta caminar en la oscuridad, pero caminas. ¿Eres un gato? Sí, pastor, tengo 9 vidas. Yo sé, pero sigue siendo gato. Te gusta la oscuridad. Nosotros fuimos llamados a la luz, a la luz, a la verdad, a la vida eterna. Y eso es un precio muy alto, y alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que pagar el precio para caminar el camino de la luz. Dice el versículo 29: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán reposo para sus almas. Qué hermosas palabras del Creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire lo que él dice. Del 28 dice: vengan a mí todos los que estén cargados y agobiados, y yo los haré descansar.
Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán reposo para sus almas. Aprendan de mí, de mi camino, sigan mis pasos. Versículo 30: porque mi yugo es placentero y ligera mi carga. Oh, aleluya. Aleluya. Todo eso que yo les estoy predicando en el Brit Hadashah está conectado con las palabras que se dijeron en el 626 antes del Mesías Yeshua. Había que buscar esa senda antigua. La historia que propone la teología moderna occidental dista siglos y siglos de la verdadera historia bíblica. Hoy hay una disyuntiva delante de los seguidores de la Biblia y los seguidores de Jesús. Hay una disyuntiva, y si escuchan este mensaje, peor, porque tienen que tomar una decisión. O toman esta oportunidad que Yahweh trae a través de las raíces hebreas de la fe bíblica, o siguen los planteamientos modernos de los pensadores evangélico-protestantes del cristianismo, que muy poco tiene que ver con la verdad de la Emet, de la Torah de Yahweh. Muy lejos de la verdad de Yahweh. Y quiero cerrar con esto. Deuteronomio 4, 5 y 8. Son versículos muy poderosos que usted no los puede dejar pasar por alto, porque de ellos depende que usted se levante gloriosamente a la bendición que el Eterno tiene para los que son de su pueblo. Deuteronomio 4, 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Consideren, estas son palabras de Yahweh a un pueblo que encontró el camino, a los que les dio el camino de la luz. Consideren que yo les he enseñado estatutos y ordenanzas tal como Yahweh mi Dios me ha ordenado, a fin de que los pongan por obra en la tierra a la cual van a entrar a tomar posesión de ella. Los guardarán y los pondrán por obra, porque esta será su sabiduría e inteligencia a los ojos de las naciones, que al escuchar todos estos estatutos dirán: oh, esta gran nación es sabia y entendida. Porque ¿qué gran nación hay que tenga tan cerca a su Dios como lo está Yahweh nuestro Dios en todo lo que le invoquemos? ¿Y qué gran nación hay que tenga unos estatutos y unas ordenanzas justas como esta Torah que hoy pongo delante de ustedes? Oh, aleluya. ¿Usted quiere ser llamado sabio y entendido? ¿Usted quiere ser deseado por los demás y decir: yo quiero lo que este hombre tiene, yo quiero lo que esa familia tiene de parte del Eterno? Pues esa es la sabiduría que el Eterno tiene para ti. ¿Eso en algún momento cambió? ¿Cuando el Mesías vino cambió? Me parece que no. En Romanos 7:12, vaya a Romanos 7:12, porque yo necesito corroborar si esas palabras gloriosas de la Torah, de la ley de Dios, de los mandamientos del Eterno, fueron cambiados por la muerte de Yeshua en el madero. Yo necesito saber. Y vamos a leer en Romanos 7:12 a un jurisprudente, un hombre de leyes, una capacidad intelectual legal de la época como la de Rab Shaul, Pablo, como ninguno, como pocos. ¿Qué dice este erudito de la época? Yo prefiero a Pablo que a los de esta época. Yo prefiero a Rab Shaul con esa capacidad de pensamiento que el mismo Pedro les dijo: cuidado, no lean a la ligera a Pablo, porque muchas de las cosas que él tiene son difíciles de... O sea que había que leerlo 20 veces para entenderle al hombre. ¿Y qué dice este erudito en el versículo 12? De modo que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cambió? Ahora baje al 16, ponga su ojo en el 16 y dice: y si hago lo que no deseo, testifico que la ley es buena. Y si hago lo que no deseo, entonces estoy dando testimonio de que la ley es buena.
Primera de Timoteo 1:8. Oh, bendito el Eterno. Qué mensaje, Padre. Me metiste en un lío, Abacados, pero sigamos adelante, es para tu gloria y para tu honra. Primera de Timoteo 1:8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno se conduce conforme a la ley. Alejo, ¿tú tienes autoridad sobre mí cuando estoy actuando honorablemente? Jamás, por más policía que sea. La ley solamente tiene autoridad sobre mí cuando yo me porto mal. Pao, pao. En ese momento la ley se convierte en un yugo y una carga sobre mi vida porque me porté mal. Pero mientras que yo esté en honradez, en limpieza, en pureza, la ley no tiene autoridad sobre mí. Eso es entender la escritura. Primera de Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno se conduce conforme a la ley. En Lavín, vamos a leerla en Lavín, Primera de Timoteo 1:8. En Lavín, vamos a leerla. Por eso es bueno tener varias versiones, porque amplían nuestro entendimiento, nos llevan a otro nivel de pensamiento, pero a veces también nos desinflan. Primera de Timoteo 1:8 dice: sabemos sin embargo que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Aleluya. La ley es buena si tú la usas legítimamente. Óigame, porque aquí va a brincar más de uno. Cuando tú usas la ley legítimamente, tú eres legal. Eres una persona legal. Y si todo lo haces legal, eres legalista. Amén. Les hago ahora la pregunta: ¿entonces ser legalista es malo? Amén, aleluya. ¿Han entendido la prédica del día de hoy? Y vamos a ya culminar, tranquilos, pero es que estamos en Shabbat. Hasta que yo no prenda esa vela, usted sigue en Shabbat. Juan 14:15. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo está diciendo Yeshua. Y cerramos con otra máxima. No, porque es que Él vino a abolir la ley. ¿Sí? Mateo 5:17 al 20. Vamos a leerlo completo porque lo que le voy a dar es pesado al final. O sea, no va a tener ganas ni de arroz chino usted hoy. Pero y verá lo que viene. Lo que viene es tremendo. Lo que viene es tremendo. Mateo 5 del 17 al 20. Escuchen. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, a caminar el camino que les dije ahorita. Yo lo voy a caminar para que ustedes vean que sí se puede caminar. Y el que lo camine lo tendrá luz para ello. Porque de cierto les digo, mire hasta dónde va el tiempo de esa palabra. La palabra que hoy la teología moderna canceló con la muerte del Mesías, el versículo siguiente me dice la caducidad de esa palabra. Escuchen, porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una iot, ni una tilde de la ley dejará de ser hasta que todo se cumpla. ¿Y ya pasó el cielo y la tierra, hermanos? Por lo tanto es vigente cada una de esas letras. No hay teología para que tú me la derribes. Versículo 19. Y aquí esto le incumbe a usted. Levante la mano los que le han enseñado Shabbat a otro, pero que lo ha llevado a la casa y usted le ha enseñado el Shabbat. Levante la mano, que usted dice: yo invito a hermanos y les enseño Shabbat. Muy poquitos. Y se están perdiendo de algo grande. Si usted no ve que yo me desespero y le digo a la hermana: bueno, trajo los tzitzit, yo necesito que los hombres empiecen a guardar el mandamiento de los tzitzit. ¿Por qué? Escuche lo que dice acá. Por tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino de los cielos. Pregunta: ¿quiénes van a empezar a enseñar a guardar Shabbat?
¿Quiénes van a empezar a guardar? Porque van a ser, si usted no enseña, va a ser llamado chiquito en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a empezar a enseñar a guardar Shabbat? Yo necesito que levante la mano y se comprometa con el Eterno. Pastor, voy a empezar a enseñarle a una familia nueva a guardar Shabbat. Usted ya sabe. Ustedes ya saben guardar Shabbat. Versículo 20. Les digo pues que si su justicia no supera a la de los escribas y los fariseos, si su justicia, si la justicia, o sea, hacerlo justo lo que él mandó, si su justicia no llega a ese nivel de obedecer como obedecían los escribas y fariseos de la época, no entrarán en el reino de Dios. Aquí es donde el dulce se vuelve mordiscos. Ahí es donde se demuestra que si usted no guarda los mandamientos, usted no entrará al reino de Dios. Termino con Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 7, y puede ponerse de pie, amada congregación del Eterno, y me pueden ir moviendo la mesa de Shabbat, porque sé que hoy hemos tenido un manjar de palabra grande, fuerte, poderoso, para la gloria del Eterno, pero es necesario que cerremos este ciclo. Primero de Reyes, capítulo 17. Ay, mi hijo precioso, él sabe que su papá, gracias hijo, me trajo hielito. Él sabe que su papá ha hablado más de la cuenta. Qué hermoso. Bendito el Rey. Yo quiero ministrar con estas palabras, amado pueblo del Eterno. Abre la cámara para que... Este es un mensaje para la gente que está en esa disyuntiva. ¿Qué voy a hacer con mi vida espiritual? ¿Hacia dónde voy a seguir con lo que el Eterno me está queriendo revelar a mi vida y el llamamiento que el Eterno me está haciendo? ¿Qué voy a hacer? Voy a leer desde el versículo 1 y el Eterno le ha de hablar a usted con esta palabra. Elías Tisbita, uno de los habitantes de Galaal, dijo al rey Acab: vive Yahweh, el Dios de Israel, en cuya presencia he estado, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino hasta que yo diga. No va a haber lluvia en estos años hasta que el profeta lo autorice. Escuchen bien. Versículo 2. Entonces vino a él palabra de Yahweh y le dijo: vete de aquí y vuelve al oriente. ¿De dónde es la palabra de Dios originalmente? Vete del occidente y del pensamiento occidental que tienes, porque en el hemisferio occidental no habrá más lluvia hasta que el profeta lo diga. La lluvia va a caer solamente en el oriente. Escuchen bien, porque aquí muchos van a tomar decisiones espirituales. Entonces vino a él palabra de Yahweh y le dijo: vete de aquí y vuelve al oriente y ocúltate en el arroyo de Kerib que está frente al Jordán. Sucederá que beberás de ese arroyo, y yo he mandado que los cuervos te alimenten allí. Y él fue e hizo según la palabra de Yahweh y se fue a vivir junto al arroyo de Kerib que está al frente del Jordán, en el oriente, en el pensamiento oriental, no en el pensamiento occidental. Y él fue e hizo según la palabra de Yahweh y se fue a vivir junto al arroyo de Kerib que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y
él bebía del arroyo. Pero sucedió que después de un tiempo el arroyo se secó porque no había llovido en toda la tierra. Como pensamiento, los ministerios que predican el mensaje occidental no volverán a recibir lluvia hasta que el profeta hable. Pero los que reciban el mensaje y se vayan al oriente, al pensamiento hebreo, va a haber un arroyo de conocimiento que los va a ir llenando de la palabra del Eterno, y la van a tener que aprovechar, porque será tanta la sequía en el occidente que ese arroyo también se te va a secar. Amén. Ore por esa palabra y pídale discernimiento al Eterno. Porque para el pueblo que nos hemos movido de la mente occidental a la mente oriental, tendremos alimento. Y si toca que vengan los cuervos a traernos pan y carne, los cuervos nos traerán pan y carne por la mañana y por la tarde. Pero si se queda en el pensamiento occidental, no habrá más lluvia para ti hasta que el profeta de verdad, un profeta de Dios, hable. Amén. Vamos a cerrar este Shabbat. Baruch Hashem.